Quiero que vayamos en este tiempo a leer el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Voy a hablar hoy acerca de dos parábolas de una vez, que es el tesoro escondido y la perla de gran precio. Vuelve y nos dice la palabra de la siguiente manera, o el Señor Jesús así dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En el verso 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Recordemos algo importante, que estas parábolas, el escenario dice que él estaba junto al mar, se sentó mucha gente, pero para hablarle a este escenario fue la parábola del sembrador, fue la parábola del trigo y la cizaña, la de mostaza, parábola de la levadura, pero ya lo que es el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos, el escenario no era para las grandes multitudes ni muchas personas. ¿Dónde me baso para decir eso? Lo encontramos en el verso 36 del mismo pasaje, para saber primero a qué escenario o a qué público le está hablando Jesús. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahora, ya el escenario no es la gran multitud, no es en el mar, ¿cierto? ¿Dónde es el escenario de predicación ahora de Jesús para hablar del tesoro escondido, la perla de gran precio, la red y el resto de predicaciones que se van a desarrollar en los siguientes versículos? Primero me está diciendo que despidió toda la gente, ¿cierto? Ahora se está refiriendo a un lugar más íntimo. ¿Cuál es el lugar más íntimo? La casa. Ahora nos está diciendo que ya no es bastantes personas, sino que son sus discípulos, o sea, su grupo más cercano. Ahora le va a hablar al escenario más íntimo. ¿Qué escenario le va a hablar? ¿Qué temas le va a hablar a este escenario? Le va a hablar nuevamente del reino de los cielos, ¿cierto? Esto es lo que quiero que empecemos a estudiar. Muchas veces la persona interpreta o dice según lo que ellos piensan, pero dentro del mismo pasaje me está diciendo para quién está dado este sermón. Entonces ya no es al pueblo de Israel en general, ¿cierto? A las multitudes, ya no está enfocado viendo a la gente él desde la barca y la gente desde la playa. Ahora me está diciendo un lugar más íntimo, más cercano, y con la gente a la cual él necesitaba también enseñarles acerca del reino de los cielos, ¿cierto? Y miramos que para hablarle a las grandes multitudes habló de la palabra, ¿cierto? Que era la semilla de aquel sembrador, y nos habla que Cristo es el sembrador. Nos habla de que juntamente hay diferentes clases de tierra donde se siembra, ¿cierto? Diferentes oyentes, pero también me habla del trigo y la cizaña, que dentro de esos oyentes nos habla de que hay dos clases de semilla. Una que es la del trigo, que crece muy bien. Otro que es la cizaña, que son los hijos del mal, ¿cierto? Los hijos del malo, aquí nos dice la palabra. Luego nos habla de la semilla de mostaza, nos está hablando de cuán grande iba a ser el reino de Dios o el evangelio como tal, y cómo la levadura también no nos habla de una tipología mala, ¿cierto? Sino de algo, en este contexto, de algo bueno. Ya dejamos las multitudes atrás, ahora nos enfocamos a hablar acerca de algo más íntimo, y quiero llevarte a hacer las siguientes preguntas. Entendiendo el escenario, el público al que Jesús le va a hablar, empieza a decir: el reino de los cielos, a su más íntimo le dice, es semejante, es similar. Ahora, ¿a qué lo compara? A un tesoro escondido en un campo, ¿cierto? En la perla de gran precio dice también: el reino de los cielos es semejante a un mercader. En el versículo 47
También me dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. El escenario de Jesús o la audiencia de Jesús en este momento son sus discípulos. Dentro de sus discípulos se encontraban agricultores, mercaderes y se encontraban pescadores. Entonces Jesús usa ejemplos para que ellos puedan entender a qué se asemeja el reino de los cielos, ¿cierto? Jesús no va a hablar de otra cosa que ellos no puedan entender. Recordemos que había el publicano era un recaudador de impuestos, o sea que conocía de la parte comercial, ¿cierto? Recordemos que también Pedro fue llamado ¿de dónde? Siendo un pescador. Entonces, si miramos todo este contexto, Jesús les está hablando a sus discípulos de cosas que ellos saben, de algo que ellos puedan comprender. A veces lo que nos complicamos en asuntos del reino somos nosotros. Jesús no les complica la vida y se los explica de tal manera que ellos puedan entender la sencillez del reino y puedan avanzar. Iniciamos ya sabiendo cuál es el escenario, cuáles son los ejemplos, pero empezamos a revisar. Lo compara con un tesoro. También hablamos que lo compara a un mercader que busca buenas perlas. Ahora, ¿qué pasa con el tesoro? Vamos a empezar iniciando con el versículo 44. Dice que había un tesoro que escondido, dice en un campo, el cual ahora sale un personaje aquí. Dice que un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo. Uno dice, bueno, si encontró el tesoro, ¿para qué va y vende todo lo que tiene, cierto? Y compra el campo si ya encontró el tesoro. Uno diría, en nuestro contexto diría, qué cosa tan ilógica, ¿cierto? Pero lo importante es estudiar lo que Jesús quiere decir. En esos tiempos no habían cajafuertes, no habían cajeros automáticos, no habían bancos, no habían cosas especiales o lugares especiales para esconder, guardar los tesoros. No habían las llamadas caletas, no, nada de eso. Las personas lo guardaban enterrándolas en su propia tierra, en la tierra. El problema era que si el dueño de esa tierra se llegaba a morir, podía ser que ese tesoro quedara escondido por años o jamás fuera encontrado. Pero el asunto del tesoro que Jesús usa no solamente es una ilustración narrada, sino nos va a mostrar una verdad. También quiero que entendamos las costumbres de allí. La ley rabínica, o sea, de los rabinos, decía que si un obrero se encontraba un tesoro en el campo y lo sacaba, pertenecía a su amo, mas no para él. Así que el dueño del campo, si el obrero lo encontraba, ya sabíamos de quién era, o sea, no le pertenecía a él. Entonces, aquí el hombre tenía que comprar el campo, porque ya comprado el campo, ese tesoro le pertenecía a él. Ya pudimos entender. O sea, no es como ahora nosotros, nuestra cultura, que nos encontramos algo y dijo matanga, dijo la changa, ¿cierto? No. Por eso, la costumbre era, si él era el obrero y encontraba esto, decía que pertenecía a su amo. Por eso dice que él viene, lo esconde nuevamente, vende todo lo que tiene y ¿qué hace? Y compra el campo. Para ellos este escenario era muy conocido, no era nada descabellado, porque era la ley, era lo que ellos muy comúnmente conocían. No sabían de bancos, como lo dije ahorita, no habían cajafuertes, ni lugares especiales donde pudieran guardar esta clase de tesoros. Ahora me dice, no dice que encontró los tesoros, me dice que encontró ¿qué? Un tesoro. Vamos a empezar, ya entendidos en esta parte, vamos a mirar qué significa el campo, qué significa el hombre, qué significa el tesoro y todo esto para que empecemos a encontrar la riqueza de este versículo, de esta parábola o esta enseñanza que es muy similar con la de gran precio. Vamos a mirar también un poco la de gran precio porque nuestra enseñanza tiene que ver con ambas y va a estar
apuntando siempre a lo mismo. Aquí también me dice que el reino de los cielos es semejante ahora a ¿quién? A un mercader que busca ¿qué? Buenas perlas. El otro encontró, ¿cierto? Un tesoro. Ahora, este mercader es encargado ¿de qué? De buscar buenas perlas. Ahora, dice que habiéndola hallado, una perla preciosa, hizo lo mismo que el hombre del campo, ¿cierto? ¿Qué hace? Dice que fue, vendió todo lo que tenía y también la compró. El del tesoro escondido compró aquel campo. El mercader compró, ¿cierto? La perla ¿de qué? De gran precio, vendiendo todo lo que tenía. ¿Sí ve que son muy parecidas? Muy parecidas. En el uno encontramos un hombre, agricultor, campesino, como tú le quieras llamar. Y en el otro también encontramos un hombre, pero con la función de ser un mercader, que busca buenas perlas. Iniciamos entonces con la de el tesoro escondido. ¿Qué es el campo aquí? Jesús mismo les acaba de decir a los discípulos en los contextos anteriores qué es el campo. En el versículo 38, Jesús vuelve y dice, les explica a los discípulos, el campo, ¿qué dice? Es el mundo. Entonces, ¿qué es el campo? Es el mundo. El campo es el mundo. Dice ahí iniciando, el campo es el mundo. Yo quiero que usted hoy estudie conmigo, por eso hablamos de que es una enseñanza bíblica. Entonces dice, el campo es el mundo. Ahora, dice que el reino es parecido, similar, a un tesoro escondido. Y un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso, tiene una actitud diferente, ¿cierto? Dice que está alegre porque encontró ese tesoro. Vende lo que tiene y compra aquel campo. Y si el campo es el mundo, ¿quién sería el comprador? Pregunta. Hay gente que ha hecho una interpretación diciendo que es el creyente que encuentra el tesoro, que es Jesucristo. Pero pregunto yo, ¿el hombre ha podido pagar y comprar el mundo? Pregunto. No representa al creyente, porque no tenemos nada para comprar este tesoro, sino que Jesús es el hombre quien dio todo lo que tenía para comprar el campo. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Es un versículo, un pasaje muy conocido que lo sabemos, creo que en su mayoría de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el único capaz de comprar el campo, el mundo, ¿quién era? Cristo Jesús. Ahora, nos habla de un tesoro que está escondido en el mundo. ¿Quién será ese tesoro? Y dice que vuelve y lo esconde de nuevo. ¿Qué será? A ver, ¿quién me podría decir qué significa este tesoro escondido? Nos habla de algo que es mi perspectiva. Cuando dice que dentro de ese mundo escondido, de ese mundo, había un tesoro escondido en un campo, está hablando para mí, tomado de lo que me dice la palabra, de aquel Israel, de ese pueblo. ¿Por qué lo digo? Porque en la perla de gran precio vamos a encontrar ese resultado de que hoy por hoy el pueblo de Israel dice en Juan 4, versículo 22, cuando él habla con la mujer samaritana y le dice de la siguiente forma: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Así que ese tesoro, podemos decir que es de donde vino ¿qué? La salvación. Ahora, cuando él dice que vuelve y lo esconde de nuevo,
recordemos hoy cómo está la nación de Israel. ¿Es una nación reconocida? Aunque es una nación reconocida, es una nación perseguida. Y de ese gran tesoro, dice que Cristo también vino a redimir su pueblo de Israel, ¿cierto? Inclusive hay una palabra profética que nos habla en Apocalipsis, donde nos habla de que Cristo va a venir a pelear por su pueblo. Y nos hablan los diferentes, hay un salmo que dice, orad por la paz de Jerusalén. Es una promesa de que Él regresará por su nación. Ahora, esto lo que me está hablando, y usted dirá, pero ¿por qué dice eso? Éxodo capítulo 19. Mire lo que habla del pueblo suyo, del pueblo de Israel. No de la iglesia, una cosa es la iglesia y otra cosa es el pueblo de Israel. 19:5 dice así. Ahora pues, y Dios le está hablando a Israel en Sinaí, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial, ¿qué? Dice ahí, tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de ¿quién? De Israel. Así que el tesoro que encuentra, ¿quién? ¿Quién encuentra ese tesoro dentro del mundo? Cristo Jesús. ¿A quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel como tal. Porque Él a quién le está hablando. Yo quiero que, hay gente que a veces dice a nosotros, sí, Dios nos habla a nosotros, pero en el contexto aquí, el escenario le está hablando a sus discípulos, le está diciendo al pueblo de Israel, ¿cierto? A sus discípulos que el pueblo de Israel es un gran tesoro. ¿Dónde lo dijo? En Éxodo, ¿cierto? Lo estaba diciendo. Le está diciendo a la mujer samaritana que la salvación proviene de los judíos. Es decir, que el único que pudo comprar, el único que pudo pagar para comprar aquel campo, y no solamente el tesoro que estaba allí escondido, que es el pueblo de Israel, sino el mundo entero, es Cristo Jesús. ¿A través de qué? De algo tan grande y tan valioso como es la salvación. ¿Ya me estoy haciendo entender? Está hablando aquí de un tesoro que es la nación de Israel, por el cual provenía la salvación, y que a través de encontrar ese tesoro vendió todo lo que tenía. ¿Qué nos dice Filipenses 2? Carta de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Hay personas que no logran entender el mensaje de salvación. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria ¿de quién? De Dios Padre. ¿Qué me está diciendo? Que el único que pudo pagar por el mundo, ¿quién es? Cristo Jesús. Recordemos algo que nos nombra la escritura en Génesis. Antes de la caída del hombre, Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y le dice que le ha dado autoridad sobre todas las cosas, ¿cierto? Le dio autoridad al hombre. ¿A cuál hombre? Al primer Adán. ¿Para qué? Para que señorease sobre toda la creación. ¿Sobre todo qué? Sobre todo el mundo. Y cuando el hombre cae, cuando el hombre falla delante del Señor, desobedeciendo, ¿cuál fue el primer pecado? La desobediencia. ¿Por qué en Filipenses me dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Porque si el primer Adán desobedeció, el postrer Adán, como lo dice Pablo en su carta a los Romanos, ¿qué tenía que hacer?
Lo mismo, obedecer. Y nos dice que Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. También nos dice la palabra y nos dice la escritura que el hombre cuando falla, en Génesis capítulo 3, la tierra cae bajo maldición, porque ¿quién era la autoridad? ¿Quién era la imagen y la semejanza dada sobre la tierra? ¿Quién era? Era el hombre. Entonces, sobre esa autoridad, sobre ese delegamiento de poder que le había dado o había autorizado Dios sobre el hombre, pues recayó también sobre él. Es decir, un ejemplo. Si usted es el jefe de la casa y le dicen, usted es el dueño y sobre usted cae toda la responsabilidad de los que viven. Entonces, si usted hace algo mal, todos los que están bajo su cargo son responsables también. ¿Sí o no? Lo mismo pasó en la desobediencia del hombre. La creación cayó sujeta ¿a qué? Pecado. Y usted dirá, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tesoro escondido? Porque estamos hablando de que el mundo cayó sobre una opresión, sobre el pecado. Por eso nos dice la palabra también que la creación clama, ¿cierto? Y clama ¿por qué? Vamos a mirar Romanos capítulo 8 para que usted pueda entender por qué nos está diciendo que Él pagó. Romanos capítulo 8 nos dice, versículo 18, para que podamos entender un poquito más, hasta 22 yo creo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿qué está hablando ahí? Creación, el mundo, es el aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por el que habían puesto como dueño. ¿A quién? El Adán. Sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahora me está hablando de Cristo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ahora el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y ahí ya nos está hablando de la transformación del cuerpo, de la vida eterna. Aquí es un mensaje explicativo de lo que es la salvación. El hombre falla y cae todo esa autoridad. Por eso nos habla de que hay un versículo, no recuerdo ahorita el pasaje, donde nos dice que el diablo es el príncipe, ¿cierto? De este mundo. ¿Por qué lo dice que es el príncipe de este mundo? No es que sea el dueño. Por aquella causa que hizo el primer Adán. O sea, la autoridad fue dada al primer Adán. ¿Me hago entender? Cuando el hombre falla, lo que hace es traspasar la autoridad ¿a quién? Pregunto yo. ¿Quién estaba en esa conversación entre la mujer, el hombre y todo esto? ¿A quién fue la otra palabra de maldición? Pregunto, ¿la tierra tenía culpa? ¿Quién era el que estaba allí? Estaba la serpiente. Entonces, ¿la autoridad fue delegada sobre quién? Sobre el mundo. ¿Sobre quién? Sobre el diablo. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, dice, la serpiente era más astuta. Sabía que si quitaba esa autoridad y esa semejanza y esa imagen de Dios que era dada en el hombre, pues la creación quedaría sujetada a todas aquellas cosas. Entonces, el hombre perdió todo esto y nos habla de que Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Pero también nos dice la escritura en Romanos también 6:23, porque la paga del pecado era muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios
¿cierto? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única manera de pagar nuevamente el recuperar la autoridad, el dominio de la tierra, era pagando ¿con qué? Con la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre había ¿qué? Había desobedecido y había entrado ¿qué? En muerte, ¿no? Eso ya lo he explicado varias veces. Entonces, ¿qué tenía que hacer Cristo cuando ve este tesoro tan especial? ¿Qué es lo que hace Cristo? Darlo absolutamente todo. O sea, Él encontró el regalo, encontró la salvación, encontró todo, cómo recuperar el campo. Pero dice que dejándolo todo, haciéndose semejante a hombre, no tuvo nada, dice, a qué aferrarse. Lo vende, lo entrega, ¿cierto? Es el ejemplo que Jesús dice, lo vendió todo, pero lo hizo con tristeza. No, dice que lo hace con gozo. Y dice que Él vuelve y lo esconde. Y está hablando de esa salvación también de Israel. De ahí proviene la salvación. ¿Del pueblo de quién? De Israel. La forma de ser salvos es a través de Cristo Jesús. Y la salvación es de los judíos. Por eso hablé una vez de la gran historia de amor también, ¿cierto? Y hablé de la forma de ser adoptados a ese pueblo, a esa nación. Hay muchas personas que no logran entender este regalo tan grande. Y lo que me está diciendo aquí es que ese tesoro escondido es en un campo, el cual el hombre halla, lo esconde de nuevo. Está hablando de este mensaje, de esta esperanza tan gloriosa que Cristo encontró, aún en medio de tantas cosas, encontró la esperanza de la iglesia del Señor. Ya me estoy haciendo entender. La iglesia del Señor. No habla de muchas cosas, me habla de uno solo, de un gran tesoro y de un gran valor. ¿Quién vende todo? El único que podía pagar la deuda, podía volver a comprar el campo, podía volver a rescatar todo lo que el primer Adán había perdido, era Cristo Jesús. ¿Ya entendimos? Entonces, esto es lo que está diciendo de el tesoro escondido. Hay gente que piensa que puede comprar el evangelio y no se trata de comprar ni vender. Porque Jesús, cuando estaba aún en el templo y vio que había una mercadería del templo, Jesús se enojó. ¿Y por qué se enoja Jesús? Porque el reino de los cielos no es mercadería, esto no es un negocio. Nos habla de que el reino de los cielos es alguien como Él, que tiene la facultad de pagar todo, aún hasta su vida, dejar su trono para venir a morir en la cruz del Calvario, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero no para quedarse allí, sino para levantarse, para que usted y yo hoy podamos formar parte de ese gran tesoro. ¿Quién es el tesoro? Usted y yo. Somos el gran tesoro. Somos ese gran tesoro encontrado por ¿quién? Hay gente que dice, no, yo no valgo nada. Que decía en Éxodo, será mi especial ¿qué? Tesoro. Y yo ya no hablo del pueblo de Israel simplemente, estoy hablando de que nosotros hemos sido injertados en el olivo. No sé si ya vamos comprendiendo un poco más. No solo el pueblo de Israel es el tesoro, no. Usted y yo también formamos parte por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Somos la iglesia del Señor, la esposa del Cordero. Y nos está diciendo que no simplemente pagó cualquier centavo. Dice que vendió todo lo que ¿qué? Lo que tenía. Y compró. ¿Y con qué lo compró? Pregunto yo. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos qué era lo que iba a pasar con él. Lo iba a dar el todo por el todo. ¿Para comprar qué? Para volver a pagar lo que el hombre había perdido. Por eso nos dice que la salvación no es cobrando. Nos dice que es un regalo. Romanos 6:23. Nos dice que es dádiva, o sea, es un regalo, es gratuito. ¿Quién pagó por eso? ¿Quién lo pagó?
Cristo Jesús. ¿Y por qué la gente rechaza un regalo tan grande como este? Porque es gratis. ¿Qué es lo que se nos dificulta? El permanecer. Hoy la gente piensa que simplemente porque hizo una oración en una congregación es salvo, siempre salvo. Y no se trata de eso, se trata de una vida en santidad, ¿cierto? Seguir la paz con todos y la santidad. También ya expliqué qué es la santidad. Es mirar a Cristo constantemente porque es nuestro dueño. Es decir, ¿quién compra el campo para encontrar el tesoro? Según la ley, quien encontraba ese campo y lo pagaba por ese tesoro le pertenecía. O sea que nuestro dueño, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Quien pagó por la iglesia, quien pagó aún por el pueblo, por la nación de Israel, por todo el mundo, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién lo pagó? Cristo Jesús. Él es el que pagó el gran precio. Y si revisamos la parábola o la enseñanza que Jesús también vuelve y le dice, bueno, si no entendieron, venga, le explico la de la perla. Aquí está. El mercader, miremos, dice semejante a un mercader que busca, ¿qué dice? Buenas perlas. ¿Cuántas perlas? Dice, buenas perlas. Ahora, ¿qué nos habla? Que habiendo hallado una perla preciosa, muy parecida al tesoro, ¿cierto? Hallándola una, fue y vendió todo por obtener esa perla. ¿Qué pasa con la perla? La perla se forma por medio, escúcheme bien, de un organismo vivo. ¿Sí sabía, cierto? No está muerto. Mire que por eso hablo primero de la nación de Israel como pueblo injertados. Ahora me está hablando de la perla, también diciendo que cómo se forma la iglesia del Señor. Dice, por medio de un organismo vivo, un grano de arena u otro material extraño se introduce en la concha de una pequeña criatura marina, la hiere y le causa daño. La respuesta del organismo es producir una secreción que cubre la materia extraña. El fluido aumenta hasta que se forma una perla. O sea, para que veamos esa linda perla, debe producir ¿qué? Daño, ¿cierto? Se introduce algo extraño a este organismo vivo, a esta concha. Y lo que en respuesta de lo que hace este organismo para defenderse, cubrirse de esta materia extraña, es aumentar el fluido hasta que se forma una perla. No me habla de diamante, no me habla de rubí, me habla de una perla preciosa. Porque la forma en que se forma la perla. Sino, ¿y cómo es la perla? ¿De qué color es? Es blanca. No es como otras piedras y no puede ser tallada para realzar su belleza, ¿o sí? No. Quien sufre todo para formar la perla preciosa es el organismo vivo. ¿Me estoy haciendo entender? Uy, yo creo que ya vamos captando. Permanece intacta la perla, tal como fue formada, sin su tallaje. Si se pone uno a tallarla, quedaría estropeada. Ya no sería esa linda perla. Ahora observamos la respuesta de Cristo al pecador. ¿Quién fue el organismo vivo que sufrió? Nos cubrió, dice, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado para que tú y yo tengamos esta santidad, esta forma de vivir. Fuimos nosotros la perla de... Ya creo que usted entendió quién es el mercader. Cristo Jesús. ¿Quién es la perla? Usted y yo. Otra vez. ¿Quién es el tesoro escondido? Usted y yo. ¿Quién está comprando y pagando, dándolo todo por el todo? Cristo Jesús.
La perla nunca fue considerada valiosa para los israelitas. Nunca. Aunque sí por las demás naciones. Cuando Cristo utiliza la figura de la perla de gran valor, me imagino a los discípulos preguntándose ¿por qué? Los orientales atribuían a la perla el significado simbólico de inocencia, pureza, considerándola apropiada solo para reyes y potestades. Cristo vino a esta tierra como el mercader, buscando la perla, ¿cierto? Más preciosa. Vino a buscar ¿a quién? O sea que aún el pecador para Dios es precioso. Lo que no es precioso es su pecado. ¿Cómo dignifica Dios al mundo? Dios ama al mundo. Que toma su pecado y lo llevó. ¿En dónde lo llevó? En su propio cuerpo. Asimismo, el mayor costo. ¿Cuál fue el mayor costo que pagó Jesús? Su vida. Compró al mundo para obtener a su iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de usted. Hablo de aquella persona que ha creído en Él y que hemos creído en Él. Ese es el deseo de Él, encontrar aquellas cosas que se habían perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Qué se perdió? Primero ya hablé de la creación que se perdió. ¿Quién también se perdió? ¿Quiere que se lo muestre quién se perdió? Génesis capítulo 3. Versículo 9. Ya creo que estamos ahí, ¿cierto? Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, ¿quién se perdió? ¿Quién está escondido? ¿Dónde estás tú? ¿Ya entiende quién es el que está perdido? En el mundo, el hombre. Verso 10 me dice aquí, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién está escondido hoy? El hombre está escondido sin Dios. Pero Cristo vino a encontrar lo que se había perdido. ¿Quién se perdió? El hombre. Y con ello se perdió también la creación. Por eso leí Romanos. Por eso arranqué hablando de la nación de Israel, que la salvación proviene de los judíos, no proviene de Roma, no proviene de ningún otro lado. ¿Proviene de dónde? De esta hermosa nación. Y no quiere decir que nos tengamos que volver ahora israelitas, judaizantes, porque ahora es la moda. Hacer y adoptar las costumbres. Y Pablo también exhorta a Pedro y le dice, ¿usted qué es lo que le está pasando? ¿Sí o no? Decía, no, pues circuncidemos aquí a todos estos gentiles. Y tienen una discusión, dice, no cualquiera, dice, fuerte. Por estos desacuerdos que tienen. Ahora, ¿quién está perdido? El hombre está perdido sin Dios. Y el único que puede encontrar el destino, el origen, el propósito, no es una congregación, no es una denominación, no son las reglas. El único que puede volver a orientar, a encontrar el hombre, se llama Cristo Jesús. Porque según lo que me dice la Escritura, ¿quién paga por todo esto? ¿Quién lo pagó? Dice que lo dio todo. Y nos dice que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es quien pagó absolutamente todo por ti y por mí. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, algunos ni entienden, pero mire esta verdad tan hermosa. Ya conocemos la gracia, o sea, el favor de Dios, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor,
O sea, lo que hablaba, que con gozo, que por amor a vosotros, ¿a quién? A usted y a mí que estamos perdidos, que somos el tesoro, la perla. ¿Se hizo qué? Pobre, porque él era el rey de reyes y señor de señores, teniéndolo todo, dice, siendo rico se hizo pobre. Para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. No está hablando simplemente de lo material. Porque muchos dicen, sí, para que seamos ricos, plata. Y nos está hablando es de algo espiritual. Para que nosotros, con lo que Él hizo, ese sacrificio, seamos enriquecidos. ¿Quién se beneficia encontrando la perla? No dice que Él la vendió. ¿Vendió la perla? ¿El tesoro qué lo hizo? Dice que lo quedó para Él. Vuelve y esconde de tal manera de ir a pagar por lo que el hombre había cometido. Este es el mensaje de observar la respuesta. Parece loco que el mercader, que el hombre venda todo. Ambos vendieron todo. Pero esto demuestra cuánto valor tenemos delante del Señor y lo mucho que Dios valora a su pueblo. Y la gente no se valora a sí misma, ¿cierto? Quiere que otros le den valor y agregados, cuando tú para Dios eres especial tesoro. ¿Lo leí o no lo leí? Y hay gente que se deja enredar por las cuestiones del mundo y piensan que no son valiosos para Dios. No lo entienden, no lo comprenden y viven tras una generación y un tiempo donde estamos perdiendo el valor a las cosas. Seremos su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque de Él es toda la tierra. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra generación? No le damos valor ¿a quién? A las personas. No le damos valor, aún hasta las mismas mujeres no se dan valor a sí mismas, se dejan maltratar. Se dejan decir palabras porque dicen, no, es que él me ama. Y las maltratan, las agreden y soportan un sinnúmero de situaciones. Y por eso ya conocemos hoy el maltrato intrafamiliar. Encontramos que hay muchos vacíos existenciales también en las mujeres. Falta de valorarse y de amarse a sí mismo porque piensan que los demás son los que deben amarlas, cuando ya hay alguien que nos amó. Y usted dice, ese no da ni las buenas tardes por mí. Pero hay alguien que ya lo dio todo por usted. Fue hasta la muerte y muerte de cruz por salvarle a usted. Y ya entendidos en ese amor tan grande, dice que Él lo hizo ¿por qué? Yo lo acabé de leer, lo hizo ¿por qué? Por amor. Porque éramos aquel tesoro, aquella perla, y la perla no se forma simplemente dice, uy, qué linda la perla. El organismo vivo tiene que sufrir ciertas cosas para que haya esa perla. Y la perla de gran valor, de gran precio para Dios, es usted y soy yo. Dice, ay, el que toca a la niña de mis ojos, y usted mismo ni siquiera se valora a usted mismo. ¿Cómo queremos que los demás nos valoren? Si usted no sabe lo que usted le costó a Dios en la cruz del Calvario. Usted quiere que otro lo valore cuando usted no entiende cuánto a Dios le costó. ¿Cuánto le costó? Su propia vida, su propia sangre.
para formar la iglesia, su pueblo especial. Y ahí es cuando vemos los desamores, vemos vacíos y tantas situaciones. ¿Por qué? Porque no ha sido revelado en Cristo Jesús cuánto usted vale. ¿Cuánto valor coloca el mundo hoy por las personas? ¿Cómo los valora el mundo? A ver, por el dinero, por la belleza supuestamente, por el estatus, por los estudios, por la gente que tiene alrededor que dice que ciertas posiciones para darle valor a usted. Y toda esta exégesis que se hizo de la palabra o este estudio para llegar, para que usted entienda que usted es valioso, ¿para quién? Para Dios. Y si Él lo dio todo por usted, ¿usted por qué no se respeta a sí mismo? Se deja agredir, se deja maltratar. Dice, uy, no, pero yo pensé que iba a llorar, me iban a hablar de otra cosa. Es que la iglesia a veces no entiende el valor que tiene para Dios. De cómo el pecador es importante para Dios, que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Quién se perdió? El hombre. ¿Quién vino a buscarlo? Yo vine a buscar lo que se había perdido. Eso lo dice Él, ¿cierto? En los evangelios. Yo no vine por el sano, yo vine por el enfermo. Jesús está diciéndole eso a sus discípulos y enseñándoles que el reino de los cielos, por eso dentro de sus seguidores, dentro de sus discípulos, estaba Judas, que nos dice que fue el que lo traicionó y que robaba de la bolsa. Y ¿sí o no? Dice que era un ladrón. Había un celote que sabemos que era un revolucionario. Encontramos a Leví, que era un recaudador de impuestos. Y si seguimos mirando las hojas de vida, ¿estaba lo mejor de Israel ahí? No, estaba lo peorcito. Pero para él era de gran valor y de gran precio, y les estaba enseñando que él tendría que pagar por ese gran pueblo, por su nación, pero no por cualquier nación, no solo por Israel, sino por el mundo entero. Porque sabía que allí encontraría el gran tesoro que se perdió desde la creación, desde Génesis capítulo 3. ¿Dónde estás tú? Y que había caído en maldición la tierra. Jesús se hizo maldición para que nosotros tengamos bendición. El castigo de nuestra paz fue sobre él, el organismo vivo, para que tú y yo seamos esa perla de gran valor y estemos delante de él. A mí me parece tan lindo él, que se sacrificó para tener una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Y es lo que nos habla Pablo en Efesios, su carta, capítulo 5, versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿En dónde dice eso? Ahí mismo en Efesios 5, versículo 25. Y le dice a los maridos, o sea, coloca un ejemplo de cómo es la familia. Dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No dice que la amará, ¿cierto? Que la está amando, dice, la amó. O sea, ya fue algo consumado. Y se entregó a sí mismo por ella, para tenerla como una gran perla, y una perla de gran valor, de gran precio. Dice, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es nuestro Dios, nuestro amado Señor, quien pagó todo por ti y por mí. ¿Sí nos parece maravilloso y especial saber eso? Y a veces nos miramos al espejo y decimos, ay, es que está acá, nadie me quiere. Cantan la canción del gusanito. Y sufrimos a veces por cosas como estas, sabiendo que hay alguien que ya nos amó, que no estamos solos, que Él es nuestro amado, que Él
dio todo. O sea, siendo el rey, métase esto aquí en la cabeza, dueño del universo. Él tenía necesidad de venir, dejar su trono. Y estamos en diciembre y celebramos Navidad, el nacimiento de Jesús, que Cristo vino al mundo. Y las luces y todo el colorido, eso es hermoso. Pero no entendemos que Él, dejando su trono, se hizo hombre. Y hay un salmo que dice, se hizo un poco menor que los ángeles. ¿Sí o no? Y vino haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo siervo. O sea, ni siquiera nació en un palacio. ¿Nació en dónde? En un pesebre. Y no rodeado de príncipes y de reyes, sino rodeado de ¿quién? De burros, de vacas, caballos, en un establo. ¿Un pesebre qué es? Un establo. Los mejores olores. O sea, mi Señor dio su vida para que tengamos salvación y vida eterna. Somos su gran precio, su gran valor. No creas que no vales, vales mucho. ¿Qué es lo que Jesús quiere hoy? Que tú dejes tu pecado, pero te acerques a Él. No a una religión. Aquí Jesús no está diciéndole, sigan a los fariseos, a los escribas, porque desde ese momento ya vienen corrientes. Unos ya decían, no, la Biblia dice esto y creaban doctrinas. Pero Jesús no vino a hacer una corriente de influencia cualquiera. Él vino a hablar el mensaje de salvación diciendo, el hombre que se perdió, yo vine a buscarlo. Y di todo por encontrarlo. Y cuando lo encontré, pagué con todo lo que tenía. ¿Me costó? Sí. Porque valía la pena rescatar lo que se había perdido. Que hoy podamos entender este valor tan grande y esta salvación tan grande. Es que no murió cualquiera. Murió el unigénito Hijo de Dios. Que si usted como papá le duele que su hijo se caiga, otro lo trate mal, se lo humille. Los que son padres van a entender esto. Ahora, usted dice con mi hijito que no me lo toquen. Y Dios entregó a su Hijo único para que lo maltrataran, lo humillaran, lo escupieran, lo laceraran. ¿Para qué? O sea, si usted le dijera, deme su hijo para salvar el mundo, ¿usted lo entrega? Yo pregunto. Y él es siendo inocente, ¿usted lo entregaría? Dice, sí, lléveselo. Yo pregunto, ¿usted lo haría? No cabe en nuestra mente. Pero el Padre dice de tal manera, tú no entiendes. Le estaba hablando ahí a Nicodemo, tú no entiendes. Pero de tal manera amó Dios que dio a su Hijo para que tú y yo tengamos salvación. Y de esto trata la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran valor. Que algo que se había perdido, de gran valor, que era el hombre en el mundo, Cristo vino, lo encontró porque se había perdido, estaba sin esperanza. Y viéndolo, no dudó. Aún en sus momentos críticos, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad. Y nos dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay una película de Mel Gibson que es como la más que se acerca y uno la mira y llora. De la crucifixión de Cristo y uno llora. No es capaz de mirar. Y eso no se compara porque dice, no hay apariencia en él. Escondimos de él su rostro, o sea, quedó vuelto añicos. Ni siquiera el rostro quedó, de tanto golpe que le dieron, quedó desfigurado. Dice que muchos piensan que traspasaron aquí. No, me habla del costado, es esto.
para que sostuviera el cuerpo, o sea que Él tuvo que sufrir, para que el castigo que era tuyo y mío fuera sobre Él. Y la gente todavía en las congregaciones no entiende el gran valor de lo que es mi Señor. Y no tampoco le da ese renombre y ese valor. Lo ha hablado hoy mucho esta palabra de lo que es la sangre. Y por eso peca, dice, el que peca y reza empata. Esto es una cuestión del mundo. Pero alguien que entiende el significado de lo que costó tu salvación y mi salvación, no pisotearía la sangre de Cristo. Si usted sabe cuánto cuesta algo, usted lo valora, lo cuida. Y más, si sabe cuánto es el valor de la sangre de Cristo Jesús, no la pisotearía. Tendría más cuidado en su forma de hablar, de ser y decirle, Señor, ayúdame. Yo soy parte de tu pueblo. Y no lo haría quedar mal. Esto es la parábola hoy. Las dos parábolas. Y la red es igual. Dice que manda la red al mar y recoge muchos pescados. Y hace separación tanto de los buenos como de los malos. Le está diciendo a los discípulos, tranquilos, que al final vamos a saber quién pertenece a quién y quién no pertenece. Pero usted pueda entender cuánto costó. Y no pudieran regresar al tiempo. ¿Por qué cree que Pedro salió escandalizado? Que sabía que el castigo, por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Más la corona de espinas. La espina, si usted medio se puya y usted siente dolor y usted siente fastidio, y es una pullita ahí en menos de nada. La corona, dice que le pusieron una corona de espinos que traspasaban casi que la 100. O sea, y no fue para 5 minutos y dijo, ay, venga, se la quitamos, ¿sí? ¿No? Más las burlas, más las escupidas, más los clavos traspasando, más colgado el peso de su cuerpo. Todo eso para que tú y yo hoy tengamos ¿qué? Vida. Porque el hombre se perdió y perdió la vida, perdió la creación y todas estas cosas. Tú puedas entender cuánto le costó a Cristo y cuánto es tu valor. No lo determina una sociedad, no lo determina un esposo, ni un novio, ¿cierto? Ni un amigo, ni una amiga, ni un hermano, ni un padre. Lo determina ¿quién? ¿Quién te creó? Desde antes de la fundación del mundo, nos dice la palabra que Él nos escogió, nos santificó y que Él nos formó desde el vientre. Así que Él es nuestro formador. Y nuestra vida es preciosa y valiosa delante del Señor. ¿Qué es lo que vino a hacer el diablo? ¿Matar? ¿Sí o no? ¿Matar qué? La vida espiritual, la vida física y por ende la vida eterna. Así que entre más personas mate espiritualmente y sigan muertas y llevarla a la muerte eterna, pues habrá ganado. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y no me habla de vida y vida en abundancia, no me habla de vida física, me habla del Zoé de Dios, del aliento de Dios, me está hablando de la vida espiritual. Muchos habían hablado del tesoro escondido y piensan que somos simplemente aquellos los creyentes que compran el evangelio. No, esto no es mercadería. Es entender que tú y yo somos ese tesoro. Y nos habla de vasos de barro, ¿cierto? Pero que Él nos ha formado y ha comprado con el precio más grande, precio de sangre. Así que el valor ya tú lo tienes. ¿Quién te lo dio? Cristo. ¿En dónde?
en la cruz del Calvario. ¿Tú quieres ser valioso? ¿Qué tienes que hacer? Dejarte encontrar ¿por quién? Por Cristo Jesús. ¿Quién encontró a Saulo de Tarso? ¿Quién lo buscó? Nosotros no lo encontramos. ¿Quién fue el que nos encontró? Cristo Jesús. ¿Quién encontró a Leví? Si estamos hablando del Evangelio de según San Mateo. ¿Quién lo encontró? Cristo. ¿Quién nos encontró? Él nos ha encontrado. Y somos su gran precio, su gran pueblo con demasiado valor. Creo que hemos entendido la enseñanza del día de hoy, ¿cierto? ¿Valemos mucho para quién? Para Dios. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por amarnos de esta manera. Haz entender a muchos, Señor, el precio que ellos tienen. Señor, empecé hablando de la nación de Israel para que pudiésemos entender de dónde provino. Que de algo haya escondido, una nación pequeña. Pero el gran precio y el gran valor que tú pagaste por cada uno de nosotros. Somos la niña de tus ojos. Y hoy oramos, Señor, para que podamos entender esta verdad y no pisoteemos también la sangre de tu Hijo. Diciendo, yo peco, me arrepiento y vuelvo y hago lo mismo. No, Señor, eso no se trata de esto. Se trata de darle valor y honra al dueño de nuestra vida, porque quien compra el campo y encuentra el tesoro es el dueño, igual que la perla. Esa perla de un organismo vivo que sale, sufre para que haya una perla. Y ese es mi Señor. Tú eres mi amado Señor. Llena hoy, Señor. Reprendo todo espíritu de tristeza. Ahí desde las casas, todo espíritu de ansiedad, todo lo que estaba operando de manera incorrecta en la vida, en la mente, aquellas personas que no se daban el valor porque no han sido resueltos en ti. Hoy oro, Señor, para que tú les seas manifestado este amor tan grande, pero tan grande, para que entiendan cuánto tú les amas. Que no se necesita pensar que otros nos amen porque ya hay alguien que nos amó. Y ese eres tú. Padre, abraza hoy, consuela, anima el corazón de muchos y de muchas. Y permítenos, Señor, vivir como ese pueblo de gran valor, ese tesoro especial para ti, ese pueblo santo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén.